Su abuelo no acudió a buscarle y Lázaro tuvo que cargar la pesada maleta por las calles del pueblo hasta llegar a su casa. Llamó repetidas veces, pero nadie le contestó. No se explicaba lo que podía pasar. Habían hablado por teléfono la noche anterior y estaba claro que llegaría en aquel autobús. Terminó sentado en el descansillo frente a la puerta. Una chica de unos 14 o 15 años se asomó al hueco de las escaleras desde el piso de arriba, deteniendo el curso de sus cavilaciones. «¿Qué haces?», le preguntó mientras se recogía el pelo a la altura de la nuca con una goma. Asomaba tanto el cuerpo por encima de la barandilla que parecía que se iba a tirar. Era algo mayor que él y tenía una expresión inteligente y vivaz, como si a la sangre humana le hubieran añadido, en ese caso, unas gotas de sangre de ardilla. «Estoy esperando a mi abuelo», le contestó con los ojos fijos en la cola que se había formado con su pelo. «Ah, ¿tú eres Lázaro?». Mientras bajaba las escaleras, le dijo que su abuelo le hablaba a menudo de él y que le había visto salir hacia el autobús a primeras horas de la tarde. Lázaro visitaba todos los años el pueblo, pero no se acordaba de aquella chica que debía de ser nueva en la casa. «Déjame que piense», le dijo ella, poniendo una expresión interesante. Había terminado de bajar las escaleras y le miraba como si estar allí observándole fuera algo bueno, cálido, algo parecido a una caricia. «Puede que esté en el círculo de recreo». Y al tiempo que le tendía la mano, añadió con una sonrisa: «Me llamo Alba». Subieron la maleta a su casa y partieron hacia el río. El cielo estaba despejado y los vencejos lo sobrevolaban en busca de su ración de alimento, pequeños insectos que atrapaban volando. Sus cuerpecitos negros destacaban sobre el azul del cielo como leves pellas de ceniza. «Mira», le dijo Alba, «en esa torre tuvieron encerrada a Juana la loca». La torre destacaba sombría y amenazante sobre los tejados de las casas, y Lázaro trató de imaginarse lo que habría tenido que ser estar allí tantos años dando vueltas a aquellos pensamientos que no la dejaban vivir. Su abuelo dudaba de la locura de la reina y atribuía el encierro a razones políticas. «Se la querían quitar de en medio, es así de sencillo». Y extendiendo sus grandes manos, que agitaba como alas de lechuza, continuaba: «Loca, loca. ¿Y qué mujer o qué hombre no lo ha estado alguna vez?». Qué gran pregunta y en el fondo qué fácil respuesta, sí, todos en alguna ocasión, especialmente cuando la leyenda, la tradición, la mitología, la narración, la literatura se nos adentra en las venas. Y eso es muy fácil cuando Pablo Vilaboy, el narrador, se llama Gustavo Martín Garzo. Sí, un narrador que gusta de mezclar temas de leyenda, cuentos, mitologías, temas bíblicos, y meterlos todos ellos dentro de una vena costumbrista que es marca de la casa. Aquí tenemos El Valle de las Gigantas, que es el libro que escribió justo después de recibir el premio Nadal por las historias de Marta y Fernando. Y bueno, hace ya la friolera de 24 años, que lo publicó en el 2000. Y lo cierto es que este autor, que es creo que uno de los más interesantes que dio la narrativa de hace unas cuantas décadas, siendo muy laureado además, no solamente con grandes premios tipo Nadal o el Premio Nacional de Narrativa, ha recibido a lo largo de los años otros premios nacionales. Últimamente está, no diría que olvidado, pero tiene menos eco, ¿no? Tanto en los lectores como en la crítica. Sigue publicando, pero no tiene hoy en día el auge que tenía cuando publicó El lenguaje de las fuentes o La princesa manca o las historias de Marta y Fernando. Sí, toda aquella primera parte de cuando le conocimos, es de finales de los 80 que empieza a publicar, sobre todo esos años 90, donde tiene una legión de lectores y tiene unas críticas fantásticas y, como dices, premios nacionales. Mantiene el prestigio, mantiene lectores muy fieles, pero es verdad que cuesta, incluso cuando publica el libro, al poquito ya no está en la mesa de novedades, cuesta encontrarle. Sí, es de estas cosas, ¿no? Estos políticas, no sé si editoriales o también la ingratitud, a lo mejor, a veces de los lectores, que como digo, no es que lo tengan olvidado, pero le dan menos fuste a lo que publica que hace unas décadas. Pero bueno, en todo caso siempre es interesante volver a su universo, porque es muy rico
y además toca temas muy universales dentro de esa cotidianidad y esas referencias bíblicas y mitológicas a veces. Que están integradas con gran sencillez y con gran facilidad y con una comprensión para cualquier tipo de público. O sea La princesa Manca, recuerdo que es un cuento infantil, si me apuras, al menos en estructura, en cómo lo narra, o el libro que le dedico, perdona, no recuerdo el título, pero dedicó a la Virgen María, con muchas referencias bíblicas, pero sin embargo incluso quien sea ajeno a la Biblia, porque como está contado desde la emoción y el sentimiento de una mujer llamada María, que luego además pues, se conocida como Virgen, claro, con mayúscula, Madre de Cristo, etcétera, etcétera, consigue eso, que lo comprendamos aquí, las gigantas, pues hace referencia siempre a los universos infantiles, al imaginario colectivo. Sí, bueno, tenemos su primer gran éxito, el premio Nacional de Narrativa, ¿no? Con el lenguaje de las fuentes, que era la vida de San José desde la perspectiva humana, ¿no? El gran olvidado. Efectivamente. Así que bueno, desde aquí lanzamos también un pequeño recordatorio para volver a la literatura de Gustavo Martín Garzo, que, como digo, vale mucho la pena. Coincido contigo, es uno de los grandes autores. Desde luego la calidad y el placer de leerle está asegurado, sea una de sus novelas, digamos, intermedias, sea alguna de estos grandes títulos que hemos evocado y otros que él tiene. Investiguen si no le conocen del todo y si le leyeron, como dice Pablo Vilaboy, no sean ingratos. Regresen, no le olviden. Estemos siempre con Martín Garzo. Y vamos a seguir hablando de mitología, vamos a seguir hablando de tradición, vamos a seguir hablando de leyendas, vamos a seguir hablando de tradiciones, valga la redundancia, lo he vuelto a decir. Vamos a hablar de un poemario que aúna también muy bien todo esto, que con las palabras justas, que es la grandeza de los auténticamente poetas, que con muy pocas palabras consiguen convocar y reunir universos completos. Pero es que el autor que hoy nos visita, no contento con hacerlo una vez, lo hace una segunda y lo hace una tercera, porque así se llama el libro, Triple Encrucijada, que ahora nos lo va a contar él. De algún modo aúna y reúne 3 poemarios distintos. Y es un placer, lo abras por donde lo hablas, lo abras como estoy hoy. Porque estaba ya pensando en el nombre del invitado y entonces me he colado esa L. Ahora sí, Pablo Suárez González, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Bien hallado, muchas gracias. Triple Encrucijada. Sí, como yo digo, realmente podían ser 3 poemarios. Sí, de hecho nació así. Nació como 3 poemarios y como no soy yo muy prolijo, no escribo muy rápido, se fueron quedando cortitos, más recortaba que escribir, así que todo en uno, 3 en 1. Claro, porque además es que ahora lo podemos ir desgranando, ¿no? Claro, que lo cuentes tú. Como autor, digamos, responden a 3 estados de ánimo, a 3 universos, a 3 tradiciones y a 3 cuadernos físicamente muy distintos entre sí también. Sí. Efectivamente, es el 3 por todas partes, ¿no? Son 3 partes, lo más obvio es que son tres partes. Efectivamente responde, o cada una de las partes como que intenta beber de una tradición, y que creo que son las 3 tradiciones que pueden explicarnos un poquito a nosotros hoy en día en Occidente, pues todo el mundo grecolatino, que duda cabe, el semítico, bíblico, y hoy en día yo creo que lo anglosajón a través de Estados Unidos también imprescindible para entender nuestra cultura actual. Entonces son 3 partes, son 3 tradiciones y a la vez son también, lo que decías, 3 componentes de cualquier ser humano. Al final es poesía, hablamos de personas, ¿no? No necesariamente del autor, también hablaremos de esto, del poeta. Entonces, pues son esas 3 componentes, lo natural, lo que nos rodea, digamos, el medio que nos rodea, lo histórico, lo que nos rodea en el tiempo, o sea, lo que nos rodea en el espacio, lo que nos rodea en el tiempo y un poco lo que tenemos dentro, ¿no? Lo exterior, 2 partes de exterior, el tiempo y el espacio, y lo interior. Entonces son también 3 lecturas posibles, la tradicional, la de las tradiciones, la personal, ¿no? La de lo que compone una persona y la de las 3 partes del libro, como más formal. La tercera parte es una agenda. Sí. Semana a semana, 52 páginas, 52 semanas, exacto. Y va. Y claro, cada una de las partes tiene un modo distinto de rimar, coges un modelo distinto, poético. Eso también te lo marco de algún modo, el cuaderno físicamente, o sea, que el cuaderno era diferente.
¿Fueron las tradiciones? ¿Fueron las perspectivas que querías abordar? Un poco todo, bien visto, sí. En concreto en el de agenda sí que, además se llama hojas de agenda, se llama la tercera parte, con unos pequeños ecos de hojas de hierba de Whitman, que sale por otros lados también. Pues surgió simplemente de la tontería de una agenda que tenías una semana, cada semana eran 2 hojas, y al final del fin de semana tenía 4 renglones para, supongo, anotar cosas que tenías que hacer. Y yo ahí siempre veía esos renglones en blanco y decía, como estaba en un momento de que no tenía tiempo para escribir, digo, voy a aprovechar y voy a... Ahí lo estamos viendo precisamente, además, como son fragmentos de 4 versos. Exacto, y entonces ahí cada semana 4 versos, y yo iba escribiendo cada semana un poco, luego fui corrigiendo, pero surge, ahí le has dado en el clavo, el formato de cómo lo escribes condicionó totalmente la estructura poética, que son pues 4 versos, no siempre con la misma rima, ni con la misma métrica, ni con el mismo ritmo, pero siempre 4 versos. Yo siempre que estoy frente a un poeta me pregunto, porque me parece dificilísimo escribir poesía. ¿El poeta nace o se hace? Quiero decir, Vaya. tienes que, o sea, te alimentas de una técnica o de diferentes técnicas que aprendes, o eres de estas personas que ya desde pequeñito te salían fácilmente ripios o poemas sencillos. Pues mira, la respuesta a eso siempre creo que es todo se nace y se hace un poco a la vez. En mi caso, claro, yo diría que se hace. Mi padre es poeta también. Entonces, he bebido mucha poesía, mucha literatura en general y mucha poesía en casa. Entonces, bueno, pues puede ser fácil decir las 2 versiones, ¿no? Que lo he heredado genéticamente y lo he visto desde que he nacido, pero también que lo he ido aprendiendo. Pero yo creo que sí que se hace. Lo único que sí que puedo arriesgarme a aseverar, que puede haber una condición un poco ahí, digamos, genética, por simplificar, es el ritmo. Yo creo que en toda literatura, pero sobre todo en poesía, es muy importante el sentido del ritmo. Se puede hacer poesía pasando del ritmo completamente. Yo, personalmente, tendría mis dudas de la calidad, ¿no? Yo creo que el sonido, cómo suenan esas palabras, es lo que diferencia a la prosa del verso. Entonces yo creo que, bueno, si tienes buen oído, buen ritmo, hay gente que tiene mejor sentido del ritmo que otros, sí que a lo mejor tienes una precondición para poder ser buen poeta, pero yo creo que desde luego tienes que leer mucha poesía, que te guste, que te cautive, y luego pues también ejercitar mucho. Y yo también tuve la suerte, aparte de tener un padre poeta, de tener buenas profesoras de literatura, y una en concreto que nos obligaba como un ejercicio más de lengua y literatura, escribir a comienzo de curso pues versos sueltos, y hasta que al final de curso el ejercicio final era escribir un soneto. Y eso, pues, ir practicando un año tras otro, ves que se te da bien, a la gente, oye, es bonito esto que has escrito, entonces te vas picando contigo mismo y le vas cogiendo el gusto. ¿Y este libro en concreto, o tú mismo, te encuadras en algún movimiento poético o vas por libre? No, para nada. Además, como yo, yo no me dedico a la poesía ni a la literatura, yo soy geólogo, soy profesor de universidad, lo cual puede parecer muy ajeno, pero para mí no lo es tanto. No me muevo mucho en las corrientes, en los mundillos, en los círculos literarios. Me gustaría, la verdad es que debería mezclarme un poco más, pero digamos que escribo un poco por mi lado, ¿no? Por lo que yo siento o necesito. Entonces, no diría ningún estilo. De hecho, en esta triple encrucijada son 3 estilos muy diferentes, 3 formas poéticas muy diferentes. También un poco por obligación, en este caso por autoobligación, ¿no? Mi primer poemario, Camino de ayer, es un poco más adolescente en el sentido de, bueno, pues iba escribiendo yo lo que sentía alrededor de los 20 años o así, y no piensas tanto en la forma, en la estructura. En este sí que me obligué a fijarme en estructuras, de qué pasa si escribo esto, qué pasa si lo escribo de esta forma. Entonces, sí que aquí hay un poco más de... Pero claro, las corrientes en las que me basaba aquí son muy antiguas. Estamos hablando, pues eso, de literatura semítica, griega, o lo más cercano, Whitman, ¿no? Un poco así, sí, tipo poesía americana del siglo XIX, por eso, que eso es lo más cercano. La de Whitman me parece contemporáneo siempre, ¿verdad? Sí, claro. sí. Fíjate, has anticipado algo que yo quería preguntarte o que yo quería afirmar. Claro. Uno le llega este libro estupendo de Cuadernos del Laberinto y lo primero que hace es ver quién es el autor, obviamente vas a la solapa y dices, anda, geólogo.
Pero en cuanto entras en esta triple encrucijada, empiezas a ver esas referencias, como dices, históricas, tradicionales, milenarias, dices, bueno, claro, es que a él como geólogo le inspira lo mismo que al poeta, lo sucedido, ¿no? Desde luego. Modo. O sea, vi como que bien, o sea, entendí muy bien, claro, que a unas tus dos... Me encanta tus dos disciplinas, porque la normalmente geología y la poesía. todo el mundo dice que puede haber dos cosas más opuestas, que la ciencia, ¿no? Pues, y la geología, y para la poesía. Y además, fíjate una cosa que yo aquí siempre comento, incluso la física o la astrofísica sí que han sido muy exploradas en poesía, en literatura. Sí, y hay sí. gente bueno, ya, pues yo qué sé, Borges me viene a la cabeza, pero vamos, desde mucho antes. Y hay gente que incluso eso lo ve más cercano que la geología. Dice, ay, las piedras, qué cosa más fría, Pues, más... claro, Pero la clave está un poco en lo que dices tú, ¿no? En ese pasado. La geología es la ciencia del tiempo, y además de un tiempo con una escala inconcebible para el ser humano, lo que manejamos claro, día a día, ¿no? Entonces, ese pasado, Tú te vas a con esa milenios atrás, tradición, claro. claro. O sea, si ya suena lejos Safo, ¿no? o la Biblia, pues imagínate los millones, centenares de millones de años o miles de millones de años que trabajamos los geólogos en la historia del planeta Tierra. Claro, te digo, por eso, o sea, es verdad que si sorprende, o sea, cuando ve uno, Sí. uy, geólogo de formación y de oficio y de profesión en la universidad, pero empieza a salir, claro, enseguida, en cuanto empiezas todas las referencias, tú vas colocando, poniendo, y dije, claro, sobre todo cuando llegué a lo semítico, ¿cierto? Sí, Claro, sí, fui a lo sí, bíblico y dije, claro, es que eso es lo ancestral, Sí, como las piedras. Es arqueología del planeta, ¿no? Y un poco más, te diré, ya que me tiras de la lengua con esto de las relaciones geología-poesía. Adelante. En que yo os digo que la geología es la ciencia más poética, en el sentido de que, como vamos tan atrás en el tiempo nosotros no vemos, o sea, podemos ver una montaña y pensar en lo actual, ¿no? Cómo se está erosionando o qué tipo de procesos están ocurriendo en el momento. Pero realmente lo que vemos al ver una montaña, un paisaje, es toda su historia pasada de cómo se ha formado. Entonces, vemos cataclismos ancestrales, extinciones, organismos extintos que vivían en aquel momento, grandes mares donde ahora hay una montaña. Entonces, yo siempre digo, ¿qué hay más poético que eso? Que mirar un paisaje y estar viendo algo totalmente distinto, ¿no? Es la ciencia más metafórica, en el sentido etimológico. Vemos eso y vamos más allá, ¿no? Nos transportamos a otro paisaje, a otro mundo, a otro tiempo. Y además lo estás contando, es fácil verlo en tu poesía, al menos en esta triple encrucijada en concreto. Analizas, estudias y reconoces los sedimentos. Sí. Ese también es tu oficio. Esa es mi especialidad, la sedimentología. Y también ahí pues, se cuelan... No, yo siempre digo que no pretendo hacer poesía geológica, ni explicar en verso Para nada, la tectónica de placas, pero sí que me gusta meter de vez en cuando pues, conceptos de sedimentología. Gente que leía el texto antes de publicarlo me decía, es que cuarzo, feldespato, eso como que no me pega en la poesía. Digo, anda. O sea, puedes decir almendro, puedes decir, no sé, estrella, jilguero, pero no puedes decir feldespato. Hay más feldespatos que jilgueros en el mundo. Competir con tu cabello bruñido, el sol relumbra en vano. Exacto. Fíjate tú. Y entonces, hay muchas cosas de la geología que también se pueden aprovechar. O sea, estáis diciendo que en un pedrusco hay poesía. Muchísima. Además, desde muy diferentes perspectivas, ¿no? Porque yo quizá veo más los minerales, el proceso que lo formó. Pero bueno, quizás más cercano la gente... Ripoll tiene un poemario que se llama Piedra Rota, de un canto caído en una playa, ¿no? Entonces, también es geología pensar en de dónde se habrá erosionado esto, cuánto ha rodado esto, ¿no? Es geología quizá más cercana. Y cómo era que el de Colinas Sepulcro en Tarquinia. Exacto. Que también tiene mucha referencia. Sí. Y efectivamente, en cualquier pedrusco hay mucho más de lo que... Lo que estoy viendo es que traes tu obra muy señalada. Sí, ¿Qué señalas? Más que nada porque pues cosas que digo, a ver si me preguntan y quiero leer algo o tal, lo tengo a mano, porque si me pongo a buscar, mira que es corta, pero si me pongo a buscar aquí con los nervios, ¿dónde estaba lo que yo decía? Pues lee algo. Claro, Lee sí. algo a los lectores, Claro. lo que te apetezca. Algo que hayas marcado por un motivo concreto especial, nos dices por qué has marcado eso. Y mira, ya, si coincide con lo que tengo yo marcado de allá, sería maravilloso, ¿no? Coincidir con el autor en que ese verso, ese fragmento, nos emociona especialmente. Bueno, vamos a ver si... Es que justo como estamos hablando algo de geología, voy a buscar aquí un poquito de... Yo mientras les digo que tiene frases tan fantásticas como que las hojas de agenda están tan repletas de prisa y de mañana.
Pues sí, Fíjense, efectivamente. todo contrapuesto, pero claro, por un lado la prisa, la urgencia, por eso lo notas en la agenda, por otro es lo que haremos mañana, ahí viene. Exacto. Bueno, pues mira, justo lo de los cuarzos y los feldespatos, como no tenía marcado, pues no aparece. No aparece. Pero esto también ocurre siempre, ¿saben ustedes? Cuando uno marca todo menos lo que al final preguntamos, somos así nosotros. ¿Ves? Te lo tenía que haber marcado más Claro, todavía, Pablo. que haber marcado el feldespato. Mira, Bueno, aquí. Ah, ya lo he aparecieron encontrado, los al final. feldespatos. Ahora la lluvia, llave de nacimientos y muertes, será la que ensanche las arrugas de los senderos, huellas acarcabadas de una huida hacia nunca, liberación de lo erosionado. Cuarzos y feldespatos en rodar de estaciones comienzan sus nuevos meandros. Curvo es el camino de la eternidad. Y se dejarán llevar, el que busca demasiado se pierde fácilmente, por agua y gravedad hasta que un día, enterrados con tantos como ellos, pero testigos de otros cuandos, descansen por fin, protegidos de toda perturbación. Pues queda muy poético el feldespato. Oye, Pues es una ¿o no? explicación de sedimentación, erosión, sedimentación y enterramiento bajo otros sedimentos. Testigos de otros cuandos. ¿Se puede hacer más poesía con la realidad? Claro. Aquellos cuandos son los que están, como decimos, en esos sedimentos, en la tierra, en esas piedras, rocas que se han ido formando. Y ahí está todo ello. Porque, bueno, nuestros feldespatos nos están viendo ahora a nosotros, pero cuando se entierren bajo otros, esos otros que los estarán tapando habrán visto algo dentro de 1000, 2000, 1.000.000 de años y ¿qué verán esos feldespatos? Hay otra cosa muy sorprendente, para bien, que es, digámoslo así, los 3 poemarios están desordenados. Ninguno empieza, unos van de la letra A a la D, pero no empezamos por la A. Las 52 semanas no empiezan por la número por la 1, sino por la 12, creo, una Sí, cosa sí, así. sí. Y luego el otro que vas como en grupos, en números romanos, pero igual, comenzamos por la X, por el 10. Ese desorden, por otro lado, tan calculado en el buen sentido por cómo los poemas entran en el ánimo del lector, Pues ¿cómo esto nace? tiene una doble intención. Fundamentalmente buscaba un poco descolocar al lector. La editora fue lo primero que me dijo, Alicia Ares, maravillosa, a la cual le agradezco confiar en mí, en este Gran amiga de poemario. este programa, ha estado aquí sentada. Lo primero que me dijo es, lo he entendido al final, pero ¿no es un poco raro? ¿No descoloca? Y digo, pues mira, eso justo es lo que quiero. Yo confío totalmente en el lector y yo creo que los autores deberíamos. Y no me gusta cuando a mí como lector me ponen las cosas demasiado fáciles o me lo explican demasiado. Me siento un poco de... ¿Qué te crees? ¿Que soy tonto? Sí. Entonces, bueno, yo sé que mis lectores son listísimos e inteligentísimos. Y también cuando eres lector y descubres el secreto que había detrás de ese código, de esa palabra o de ese orden, te sientes también, tú dices, pues lo he desentrañado, ¿no? Como quien desentraña un verso de Góngora con 45 referencias diferentes. El culteranismo. Entonces, claro, la explicación es simplemente que los 3 poemarios están organizados, cada uno de ellos son muy diferentes, pero cada uno está organizado con el calendario, en un calendario. Bien en estaciones, bien en semanas, bien en meses. Entonces, bueno, en vez de llamarlos a cada uno enero, febrero, marzo, abril o primera semana, segunda semana, me parecía como demasiado simplón. Y digo, bueno, pues vamos a hacer un guiño para que no sea tan obvio, porque si yo te llamo al primero enero, tú ya lo vas a leer con mente de enero. Si lo llamo X, tú lo lees como mente de X y al final te das cuenta de que era octubre, pero dices, claro. esto era octubre. Y ya lo lees otra vez y ya dices, era octubre, claro. Pablo Vilaboy, hemos descubierto el alma de las piedras. El lenguaje de las piedras, haciendo un guiño con Martín Garza. Efectivamente. Pablo Suárez González, muchísimas gracias Gracias a por vosotros. este poemario, por descubrirnos, o abundar, porque es una cosa que hemos olvidado y que deberíamos reivindicar, que las ciencias y las letras caminan de la mano, Desde luego. que no somos enemigos y que alguien que le encanta las letras puede entender las ciencias y viceversa, puede disfrutar uno de las ciencias con las letras y, por supuesto, por un poemario que, sí, muy compacto, muy concreto, muy ceñido, pero caramba lo que da de sí. Muchas gracias. Pablo Vilaboy, nos llevamos la triple encrucijada de Cuadernos del Laberinto al ángulo oscuro del salón. Vamos con feldespato, cuarzo y con todo lo que sea necesario. Hoy el arpa se siente menos sola, porque ella en sí misma también es a veces una piedra antigua, una querida señora piedra antigua. Pues ya sabrá dónde nos vamos, claro, junto a ella, junto a nuestra arpa, pero simplemente para buscar nuevas lecturas. Volvemos muy pronto. Ya les estamos echando de menos, así que estamos aquí antes de lo que piensan.